¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Yayabin desde Beijing. Ya está muy cerca la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran cada 4 años. En cuanto a esta cita deportiva, los chinos tenemos expectativas en dos aspectos. Las primeras consisten en una buena actuación de la delegación china en Pyeongchang. Pero para la mayor parte de los chinos, aunque muchos de ellos no son aficionados de los deportes de invierno, la mayor expectativa será el ver a Beijing ofreciendo al mundo otros inolvidables Juegos Olímpicos 4 años después. El país asiático también espera aprovechar la organización de unas Olimpiadas invernales para fomentar el desarrollo de los deportes de hielo y de nieve entre sus ciudadanos. En este programa vamos a hablar del desarrollo de los deportes de invierno en China, tanto en el ámbito de deporte de competición como en el de deporte popular. Me acompaña hoy en el estudio mi colega David Ramírez, presentador de la sección de deporte de CGTN y experto en este tema. Hola David, gracias por venir a Diálogo. Un placer. Bueno, David, hoy vamos a hablar sobre el tema del deporte de invierno, porque ya pronto se va a celebrar los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, de Corea del Sur. Entonces, como especialista deportivo, ¿qué espera de estos Juegos Olímpicos de Pyeongchang? ¿Cuáles cree que serán los puntos, los aspectos más destacados en estos Juegos Olímpicos? Pues tanto como especialista, o más que como especialista, como aficionado, espero que sean unos Juegos exitosos. Recordemos que estos Juegos comienzan una suerte de trilogía de los Juegos Olímpicos en Asia. Asia va a monopolizar la organización de los Juegos Olímpicos en los próximos 8 años. A continuación vienen los Juegos Olímpicos de verano en Tokio y luego los 24º Juegos Olímpicos de invierno en Beijing y Chantiago. Entonces, por supuesto, espero que esta trilogía empiece con el pie derecho, con unos Juegos exitosos desde el punto de vista competitivo. Espero que sean unos Juegos libres de dopaje. Sí. Por ese lado, sí, serán unos Juegos en los que lamentaremos la ausencia de la delegación rusa como delegación, pues el Comité Olímpico Ruso fue suspendido en diciembre. Estarán los atletas rusos con la categoría de atletas olímpicos de Rusia. Sí. Esto merma la participación de un país que es una potencia, que ganó los Juegos anteriores en los que fue sede. Bueno, ganó con, entrecomillémoslo, puesto que muchas actuaciones todavía están revisándose. Pero Rusia fue sede de los Juegos anteriores en Sochi, tuvo una actuación destacada y es lamentable que no pueda acudir a estos Juegos Pyeongchang 2018 con una delegación completa. Por ese lado será lamentable y también por la situación que vive el hockey sobre hielo. El hockey sobre hielo es uno de los deportes más espectaculares de los Juegos Olímpicos de invierno, uno de los deportes que más rivalidad despierta. Y será triste ver unos Juegos Olímpicos donde no participen los jugadores de la NHL, la National Hockey League de Estados Unidos, la mejor liga profesional del mundo. No tendrá ahí a sus jugadores. Recordemos que este conflicto viene desde Sochi. Estuvieron en Sochi porque el COI decidió pagar el seguro de los jugadores, unos modestos 14 millones de dólares. El COI no estuvo dispuesto a asumir ese pago esta vez. Sí. Y como resultado estarán ausentes los mejores jugadores de hockey del mundo. Una situación que cualquier aficionado se estará lamentando. Sí estarán los jugadores de la KHL, la Continental Hockey League, la liga de Europa del Este, una liga muy potente, la segunda mejor del mundo, pero se notará la ausencia de los jugadores de la NHL y esperemos que Beijing trabaje con la mirilla puesta en los Juegos de 2022 para traer de vuelta a los Juegos a los jugadores de la NHL, puesto que precisamente los Juegos Olímpicos tienen como eslogan, como meta, reunir a los mejores atletas del mundo. Si no están los mejores jugadores de hockey del mundo, entonces los Juegos Olímpicos no tienen el brillo que se espera de ellos. Es cierto, pero yo creo que para nosotros también queremos ver cómo será la actuación de la delegación china en Pyeongchang y puede contarnos un poco sobre su observación, por ejemplo, cuáles podrían ser las pruebas más competitivas para los atletas chinos o
Por ejemplo, ¿en qué pruebas tenemos más oportunidades de ganar una medalla o incluso una medalla dorada? Creo que el salto cualitativo se dará en los Juegos de 2022, cuando China asista con delegación completa por el hecho de ser sede, no tendrá que ir a los eventos clasificatorios y estará presente en cada una de las 15 disciplinas deportivas. No será así en estos Juegos y creo que una vez más serán esas 5 disciplinas en las que China ha conseguido medallas las que puedan reportarle metales a la delegación del gigante asiático. Y son ellas, por supuesto, el patinaje de velocidad de pista corta, que es el buque insignia de la delegación china en cuantos Juegos invernales participa. Es un deporte que ha otorgado 9 de las 12 medallas de oro que China ha conseguido en 10 participaciones en Juegos Olímpicos de Invierno, vienen del patinaje de velocidad en pista corta, no en la pista de 400 metros. En la pista de 400 metros solo se ha conseguido una. En esta pista de 111 metros, un deporte muy espectacular en el que abundan las caídas y, por supuesto, las polémicas arbitrales. Estará también con opciones, una vez más, esta modalidad de el freestyle skiing, los deportes del esquí estilo libre, podríamos traducirlo así, el aerial, estos saltos acrobáticos en los que China tiene tradición. De hecho, China estará buscando por cuartos Juegos Olímpicos consecutivos llevar tanto a un hombre como a una mujer al podio. Y tienen opciones nuevamente en estos Juegos, por supuesto, Su Mentao. Su Mentao fue medalla de plata en los Juegos anteriores. Es una saltadora de primerísimo nivel, sufrió una lesión, una grave lesión en 2016 en los Juegos Nacionales en enero, ya parece recuperada, en 2017 estuvo bien en el Campeonato Mundial y por supuesto Chi Kuan-pu es un atleta fenomenal, campeón mundial en 2013, 2015, subcampeón mundial en 2011 y 2017. Creo que tanto para Su Mentao como para Chi Kuan-pu es el ahora o nunca, ganar en estos Juegos. Tienen todo para conseguirlo, sus saltos son de primerísimo nivel, pero ya sabemos que este deporte, los saltos acrobáticos, es a veces una ruleta rusa. Un pequeño desliz, una caída un tanto dubitativa, puede no convencer del todo a los 5 jueces y puede dejar al atleta no solo fuera de la posibilidad de conseguir el título, también fuera del podio. También estará China con opciones, por supuesto, en el patinaje artístico, en la modalidad por parejas. Tiene muchísima tradición, tiene dos figuras que son casi héroes nacionales en China, Shen Shui y Chao Hongpo, que son el clásico ejemplo de perseverancia, atletas que participaron en 4 Juegos Olímpicos, ganaron en Vancouver. Chao Hongpo tenía 36 años, nadie conseguía ganar una medalla de oro con 36 años desde los Juegos de 1920, toda una hazaña, y vuelven a tener opciones esta vez con Sui Wenjing y Han Zhong, son campeones mundiales del último mundial en Osaka. También es esta una disciplina que requiere mucha precisión, aunque sí hay un margen para la recuperación, un margen que no existe en los saltos, en los aerial. Tendrá opciones, por supuesto, China en el patinaje de velocidad en la pista de 400 metros, aunque sus opciones son mucho menores que en el caso del patinaje de velocidad en pista corta. Y no se puede descartar el curling, aunque fue decepcionante la actuación del equipo femenino en el último mundial celebrado precisamente acá en Beijing. Terminaron penúltimas, un equipo que fue campeón mundial en 2009, no este equipo, pero China como equipo fue campeón mundial en 2009, fue medallista de bronce en Vancouver 2010. Creo que este equipo puede, tal vez no una medalla, pero puede acercarse al podio y dejar la escena lista para una actuación memorable en Beijing 2022. Con grandes opciones, en el curling sí estará la pareja, el equipo mixto, una modalidad que debuta en estos Juegos de Pyeongchang, y Wang Bingyu junto a Ba Dexing son los número 1 del ranking, fueron los primeros en clasificarse a estos Juegos Olímpicos y sí tienen grandes opciones, no solo de medalla, también de medallas de oro.
según las actuaciones de China en las ediciones anteriores, tenemos más oportunidades de ganar una medalla, incluso medalla de oro, en el patinaje de velocidad en pista corta, pero sin duda también vamos a encontrar fuertes rivales, sobre todo cuando esta ocasión se celebra en Corea del Sur, ¿verdad? Será muy complicado para China. Yo diría que es prácticamente una misión imposible superar a Corea del Sur, la gran potencia del patinaje de velocidad en pista corta, superarla en su propio patio. Aunque dicen que nadie es profeta en su propia tierra, sí lo serán los surcoreanos, te lo puedo adelantar, deben dominar, yo diría que el 70-80% de las pruebas en el patinaje en la pista de 111 metros. Tienen un equipo muy potente y China no ha sido en los últimos años, no han sido el último cuatrienio no ha sido el mejor para los patinadores de velocidad chinos. Tienen atletas con muchas opciones como Fan Ke-sin. Fan Ke-sin ganó el último mundial en Holanda en los 500 metros. Fue medallista de plata hace 4 años en Sochi en los 1000 metros, pero es una atleta a veces irregular y necesita ser más competitiva que nunca para ganar en Corea del Sur. Y por supuesto, Woo Da-jin, en el caso de los hombres, es el que más opciones tiene. Estuvo muy bien en la última Copa Mundial en Shanghai, donde se impuso en los 500 metros, la misma distancia en la que fue plata en Sochi. Ambos son los que más opciones tienen. Por supuesto, no puede descartarse la posibilidad de una medalla, incluso medalla de oro en los relevos, el caso de los 3000 para damas y los 5000 para los caballeros, pero no es una medalla segura considerando que Corea del Sur es amplísimo favorito, no es una medalla de oro segura, pero te digo, no puede descartarse porque hay muchas descalificaciones en este deporte y una mala actuación de cualquiera de los atletas puede dar al traste con la posibilidad de escalar al podio. Sí, bueno, claro, también esperamos que nuestros atletas puedan tener muy buenas actuaciones en Pyeongchang. Entonces, ¿cómo ha sido la actuación de la delegación china en los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno? Ahora vamos a hacer un repaso con el siguiente video. En 1980, la delegación de China hizo su aparición por primera vez en el escenario de los Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid, Estados Unidos. La delegación envió un total de 28 atletas para participar en 5 pruebas importantes. Tras 12 años de esfuerzos, en 1992 China consiguió su primera medalla en Albertville, Francia. La patinadora de velocidad Ye Xiaobo ganó 2 medallas de plata en las disciplinas de 500 y 1000 metros. En Salt Lake City 2002, China logró alcanzar el oro con el triunfo de Yang Yang en la competición de patinaje de velocidad de pista corta de 500 metros. Continuando con su camino de progresos, China logró en Turín 2006 otro gran avance en las disciplinas de nieve con el metal áureo de Han Xiaopeng en esquí acrobático aerial. Xiaopeng se convierte con ello también en el primer atleta masculino de China en ser campeón en unos Juegos Olímpicos de Invierno. En Vancouver 2010, con 2 medallas de oro en patinaje de velocidad de pista corta en 500 y 1000 metros, Wang Meng se convierte en la primera de entre todos los atletas chinos en defender un título de campeón en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Con un total de 5 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce en Vancouver, China consiguió el que es su mejor resultado en unos Juegos Olímpicos de Invierno de la historia. Bueno, David, en el vídeo hemos visto que en las últimas 9 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno en que China ha participado, pues comenzamos desde cero, que no ganamos nada, hasta que ahora hemos avanzado mucho en algunas pruebas. ¿Cómo evalúa usted esta evolución, este desarrollo de la delegación china en los Juegos Olímpicos de Invierno? Por supuesto, no ha sido el desarrollo, ese salto brutal que podrían esperar los aficionados chinos y muchos aficionados en el planeta, considerando que hablamos de la nación más poblada del planeta, más de 1.300 millones de habitantes, pero sí se ve una progresión. Una progresión que ligeramente se detuvo en la última edición en Sochi. China terminó en el 12º lugar, había sido 7ª en Vancouver, su mejor actuación, pero
hay que tener en cuenta factores impredecibles, como son el caso de las lesiones. En aquellos Juegos no pudo participar Wang Man, que era prácticamente medalla de oro segura en más de un evento, y hubiera cambiado por completo la decoración del medallero para China. De cualquier manera se ve una progresión. Sí es importante, y China está trabajando en función de esa meta, que el país diversifique su participación, algo que ha ido consiguiendo en los Juegos Olímpicos de verano paulatinamente. China no es potencia en los Juegos Olímpicos de verano únicamente en tenis de mesa, bádminton, los saltos del trampolín y la plataforma en la natación o la halterofilia. China poco a poco ha logrado incluirse en la élite mundial en otros deportes, y hoy se habla de China como potencia en el voleibol, en la halterofilia, en el ciclismo y en otros deportes como la esgrima, de los que poco se escucha hablar en el país. Es importante entonces que China consiga que no solo estas 5 disciplinas deportivas de las que hablábamos antes reporten medallas a la delegación, sino también otras. Sí, anteriormente en China el desarrollo del deporte de invierno enfrenta un problema, es que falta de una base de masas, falta de una participación masiva de la gente común y corriente. Entonces, ¿cómo ve usted este fenómeno? La falta de masividad responde también a la necesidad de crear una infraestructura que apoye la práctica deportiva. Y este es un problema que ya se está solucionando. Hablábamos del esquí, pero también podemos poner el ejemplo del hockey, que comienza a participar China ya en la KHL, la Liga Continental Hockey League, una de las ligas más potentes, la segunda más potente del mundo. China ya tiene un equipo profesional en esa liga, tiene también un jugador en la National Hockey League, y se ha propuesto el país, y Xi Jinping, el presidente, es uno de los más entusiastas promotores de esta idea, se ha propuesto llevar la cantidad de alumnos que jueguen al hockey de apenas unos 300 hace un par de años a 3.000 antes de los Juegos Olímpicos que organizará Beijing. También, por supuesto, se ha decidido crear nuevas instalaciones. Xi Jinping ha sido uno de los que ha abogado porque se hagan instalaciones completas, no instalaciones para un par de años, instalaciones con todo lo que conlleva una instalación de hockey para la práctica de este deporte en todo el país. Hablamos de la masividad, y un ejemplo clásico de cuán decisiva es el caso del curling. China, un país que ha despuntado en los últimos años, ya hablábamos, fue campeón mundial en 2009 y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Vancouver, el equipo femenino, tiene apenas un vivero de 900 atletas. En el caso de Canadá, la principal potencia de este deporte, más de 1,5 millones de personas participan en eventos, digamos, semiprofesionales en Canadá. De curling hay más de 1.000 clubes de curling en Canadá. Esto da la medida de cuán importante es la masividad a la hora de apuntar a la élite de un deporte y aspirar a las medallas de oro. Sí, cierto. Bueno, yo creo que para mejorar esto hay varios factores. Primero es hacer que las instalaciones del deporte puedan ser asequibles para la gente común y corriente. Y por otra parte es cambiar un poco de la mentalidad de la gente normal. Porque que yo sepa, existe en cierto sentido unas ideas inexactas entre los chinos sobre los deportes de invierno. Por ejemplo, algunas personas piensan que el esquí es un deporte extremo, muy peligroso. Yo creo que hay que cambiar esta mentalidad. Eso también es muy importante. ¿Y cómo es la situación de otros países más desarrollados en los deportes de invierno? ¿Y cómo ve usted estas mentalidades que existen de algunos chinos? Yo particularmente te digo que no les falta razón a los que creen que el esquí es un deporte extremo, sobre todo la modalidad aerial, es una modalidad peligrosísima. Recordemos que los atletas salen disparados por esa rampa, llegan a alcanzar hasta unos 20 metros de altura con respecto al punto de caída, dan 3 mortales, no llegan a dar 4 mortales porque está prohibido en competiciones precisamente por la peligrosidad de estas rutinas.
pero es cierto, hay deportes que conllevan mucho riesgo. También está el caso del hockey, un deporte donde hay mucho contacto. Sí. Afortunadamente ya no abundan las riñas, las broncas en los partidos, pero es un deporte donde hay mucho contacto y hay a veces golpes a la cabeza, eso puede dejar secuelas, lesiones cerebrales, Claro. en algunos casos serias. Pero por supuesto, no es esto lo único válido, lo único a rescatar de estos deportes, porque a veces no es necesario practicar el deporte con una idea de convertirse en profesional, sino por el hecho de mejorar la salud y de buscar un estilo de vida mucho más sano. Y por ese lado sí es válido promover la práctica deportiva, y quien por supuesto desee ir más allá ya podrá entonces aspirar a entrar al equipo nacional y buscar un lugar en las escuelas de alto rendimiento. Pero es cierto que en China no existe esa tradición, y ahí radica la principal diferencia entre China y las naciones desarrolladas en los deportes invernales. Es un asunto netamente de tradición. Hablamos por supuesto, de hockey. En Rusia es el deporte nacional. Y vas caminando por muchas ciudades en Rusia y ves a los chicos jugando hockey en cualquier pedazo de lago que se haya congelado. En Estados Unidos, incluso en Estados Unidos, un país que tiene tradición en muchísimos deportes, visitas Nueva York, vas a Central Park y puedes ver a los chicos patinando ahí en una pista libre. Y de ahí, de esa masividad y de ese, digamos, intento ingenuo que comienza el chico divirtiéndose y luego termina practicándolo ya con ciertos objetivos, de ahí parte todo. Es importante entonces que en China, más que cambiar la mentalidad, se comience a promover la práctica y se creen las condiciones para que los chicos desde la escuela practiquen estos deportes. Bueno, entonces, cuando Beijing presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, planteó una idea, la de atraer a más de 300 millones de ciudadanos a que participen en deportes de invierno. No sé cómo ve usted este objetivo. ¿Qué oportunidades va a traer este evento, la organización de este evento, para la industria y también para el deporte de invierno dentro de China? Pues las oportunidades, aunque parezca una exageración, me parecen infinitas para China. Es una oportunidad única que ya aprovechó muy bien en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. Sí. Podemos hablar perfectamente a la hora de analizar el desarrollo del deporte en China. Podemos establecer Beijing 2008 como un punto de partida, un antes y un después, y creo que serán los Juegos de 2022 también un punto de partida hacia grandes resultados de los atletas chinos, no solo en los deportes que hemos mencionado, en los que ya tiene tradición, sino en otros en los que apenas se escuchaba hablar de los chinos. Será una oportunidad de potenciar lo que ya hablábamos, la práctica masiva de los deportes invernales, de intentar que se involucren cada vez más personas, y muy importante será aprovechar después las instalaciones que se construyan. Y bueno, en el caso del curling que se va a celebrar en el cubo de agua, en el World Cube, será importante ver cómo se puede convertir el World Cube alguna que otra vez en una pista de curling y celebrar eventos en ella, para que la televisión lo siga, para que la afición crezca y para que la motivación de los niños y los jóvenes, que a la postre serán los posibles futuros campeones de China, también aumente. Sí, personalmente yo tengo esa confianza de que hasta 2022 vamos a ver un gran aumento del número de personas que participen en los deportes de invierno. Lo que acabamos de hablar es el desarrollo de este deporte en masa, sin gente común y corriente, pero en cuanto a su desarrollo en la competición deportiva para 2020, ¿en qué categorías o en qué aspectos
vamos a ver desarrollos de China en los deportes de hielo y de nieve? Creo que ya, como bien hablabas, en las modalidades de esquí podrá verse alguna estrella en ascenso en el futuro, pero sigo pensando que esos 5 deportes a los que me refería, el patinaje de velocidad, tanto en pista corta como en pista larga, el patinaje artístico, creo que no será solo en la categoría de dúos, también en individuales. China tendrá opciones en los Juegos de 2022, los saltos en los aerial. China podría entonces también expandir ese éxito que ha tenido en el aerial a otras modalidades del freestyle skiing, como el mogul o el half pipe, donde tiene atletas muy talentosos, pero todavía no ha conseguido el éxito que sí ya tiene en el aerial. Y en el curling, el caso del equipo masculino creo que puede en 2022 tener una actuación destacada. Me hablabas de esta evolución competitiva, y es importante tener en consideración que esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana, es un proceso paulatino. A veces el camino es bastante pedregoso, claro. Un ejemplo que ilustra muy bien, muy elocuente, es el caso del patinaje artístico en la modalidad de dúos. El otrora entrenador del equipo nacional ahora es Chao Hongpuo, pero quien entrenara antes a estas parejas, Yao Ping, participó en Juegos Olímpicos, participó en el Mundial del 80 y está la anécdota, hacía pareja con Luan Bo. Yao Ping y Luan Po apenas podían mantenerse en pie en aquel Mundial del 80 y despertó risas entre los presentes la pareja china. Fueron últimos en aquel Mundial del 80, fueron últimos en los 2 mundiales siguientes, participaron en los Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984 y quedaron en el 15º lugar. Pero vemos acá entonces la perseverancia. Yao Ping se mantuvo vinculado al deporte, al patinaje artístico, entrenando a los dúos, y lleva a una pareja a ganar los Juegos Olímpicos en Vancouver, y a una pareja a terminar en el 2º lugar. China fue oro y plata en esos Juegos de Vancouver 2010. Entonces se ve cómo hay una evolución. Estamos hablando desde los 80, cuando este atleta devenido entrenador pasó una cierta vergüenza como competidor, cómo termina coronando a sus discípulos en un evento cuatrienal. Esto debe ocurrir en el resto de los deportes. No digo que sea una evolución de 3 décadas, pero es importante también, a la vez que se preparan los atletas, preparar a los entrenadores. Los entrenadores también deben alimentarse de la manera de hacer que tienen los entrenadores de Europa del Este, los entrenadores de los países nórdicos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Deben aprender mucho los entrenadores. China tiene ahora condiciones excepcionales para lograrlo. China ya no es el país aquel encerrado en sí mismo de los años 60, 70. Puede ahora mandar a sus entrenadores a prepararse. Puede incluso traer entrenadores, y ya lo ha hecho, entrenadores extranjeros para que preparen a sus atletas, y también será importante dar ese paso. Exacto. Bueno, yo creo que ahora, muy pronto, el primer paso que podemos hacer, muy sencillo, es que haya más personas que disfruten de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, que se va a iniciar pronto. Y de esto, después de esta cita deportiva, vamos a tener más personas que tienen interés de participar en persona a los deportes de invierno. Muchas gracias, David, por su comentario. Un placer. Muchas gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.